Hay elecciones en su país dentro de un mes, el 1 de julio. Según las encuestas, y la última es la de su periódico Reforma, Andrés Manuel López Obrador, que fue 2 veces candidato presidencial derrotado, que ha sido alcalde del DF, de la capital, tiene una ventaja muy amplia sobre sus seguidores. Tiene el 52% del respaldo, según este sondeo de Reforma. En segundo lugar está Ricardo Anaya, de Por México al Frente, con un 26%, y él está... pues su candidatura está respaldada por una alianza del PAN, el PRD y un Movimiento Ciudadano. Y luego en el tercer lugar aparece José Antonio Meade, el candidato del PRI, con el 19%. Repito, López Obrador 52%, Anaya 26%. En los últimos días se ha visto una gran iniciativa por parte de los hombres más adinerados de México en favor de Anaya y en contra de López Obrador. Carlos Slim ha tenido algunas divergencias con López Obrador, pero Germán Larrea, un hombre que tiene alrededor de 40,000 empleados, el segundo hombre más rico de México, les envió una carta a sus trabajadores diciendo que no deberían votar por populismos, en clara alusión a López Obrador. Y ahora se ha manifestado el tercer hombre más poderoso en materia de dinero de México, Alberto Baileres, y ha dicho que es peligroso que López Obrador llegue al poder. Él es además propietario de una cadena de tiendas como el Palacio del Hierro, y además recibió en un momento dado una de las grandes condecoraciones de México, que es la medalla Belisario Domínguez. Belisario Domínguez fue un dirigente político de Chiapas que en algún momento se opuso al poder político en México. Cuando le dieron esa condecoración hubo una gran controversia al señor Baileres. Aquí la pregunta es, ¿servirán desde el punto de vista de estos empresarios estas iniciativas? ¿Les harán caso los empleados? ¿Les hará caso la sociedad mexicana? ¿O estos son patadas de ahogado? Juan Carlos, sí, la encuesta que bien refieres apenas ayer muestra un crecimiento de 52% del señor López Obrador. Recordemos, hace apenas 2 meses decíamos que la campaña presidencial en México iba a ser a tercios y que el ganador seguramente solo ganaría por 33-32% comparado con lo que obtengan. Y lo que estamos viendo ahora es un crecimiento realmente importante de López Obrador, que otra vez se explica porque los 2 temas centrales de la elección son la inseguridad, la violencia y la corrupción. Y bueno, los hombres de negocios pues sí están un poco preocupados en el sentido de que nunca ha habido un presidente de izquierda desde la época de la transición mexicana del año 2000, cuando Vicente Fox llegó al poder, después de 70 años del PRI. No ha habido un hombre de izquierda al mando del país y esto obviamente coloca con cierto nerviosismo a los hombres de empresa. Esto ocurre en todos los países, ha sido un miedo que transcurre transversalmente a América Latina. Y bueno, la cuestión aquí es, la duda que se presenta a todo el mundo es, ¿cómo gobernaría un López Obrador? ¿Sería un alcalde, perdón, como hizo su gestión de alcalde hasta 2006 en la Ciudad de México, que fue muy pragmático, o se volverá un ideólogo pues revolucionario que busque una cuestión más radical? Pues realmente, si nos vamos a los hechos, en principio la tendencia de su mandato en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, podría dar más pistas. Y sin embargo, lo que estamos viendo ahora con los distintos capitanes de empresa, los empresarios saliendo abiertamente a decirle a sus empleados, pues no dar un giro populista, evitan dar el nombre de López Obrador, pero todo el mundo entendemos. Hay hasta una frase para referirse a López Obrador en estos días en México, es no votes por ya sabes quién, para evitar decir su nombre, y todo el mundo lo utiliza. Pues en principio la autoridad electoral en México dijo que no es ilegal el que expresen sus opiniones, pero sí quizá en el futuro se busque alguna reforma legal para evitar que se coarte o se obligue de alguna manera el sufragio libre de las personas en México. Y sin embargo, creo que también ha habido una dualidad porque muchos empresarios han empezado a acercarse a López Obrador mirando hacia el futuro, intentando jalar a López Obrador hacia un área más pragmática, y el tema del aeropuerto que se opuso inicialmente a su construcción porque le parecía demasiado caro, ahí chocó directamente con Carlos Slim y al final el López Obrador tomó una decisión que en principio es la que dice que seguirá, que es la más libertaria de todas, es decir, pues les dejo completamente el botín a los empresarios, que ellos financien la totalidad del aeropuerto en la Ciudad de México y así los 2 mundos están contentos. Eso valdría 9,000 millones de dólares aproximadamente el aeropuerto nuevo que se pretende hacer en el DF. Así es, y lo hemos visto, ya lo hemos discutido en esta mesa, es un aeropuerto muy necesario y López Obrador, lo utilizó casi como un símbolo de su campaña, como Trump utilizó el tema del muro. Bueno,
María Luisa Rosell, es que lo que dice Pepe, de que hace varias semanas hablábamos aquí de que podría haber una elección en tercios en México, es decir, no, podría ganar un candidato con el 30% de los votos por la sencilla razón de que en México no hay segunda vuelta. Pero es que fíjese lo curioso, esta encuesta de Reforma dice que López Obrador obtendría el 52% de los votos. Es decir, si hubiera segunda vuelta en México y él llegara a sacar este 52%, pues habría ganado en primera. Sí, todo parece indicar, si es que las encuestas se confirman el día 1 de julio, que Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de México. Yo creo que las declaraciones de los empresarios tan influyentes en México diciendo no voten por quien ya saben ustedes, es una muestra de la desesperación que tiene el grupo empresarial. Ahí lo que estamos viendo es el poder económico enfrentado a un candidato que no refleja la posición del empresariado mexicano. Hay otros ejemplos en América Latina que se han repetido. Cuando Ollanta Humala era candidato presidencial, también antes de llegar a la presidencia se tuvo que enfrentar o decidió enfrentarse al empresariado peruano, y al final cuando llega a la presidencia él tuvo que hacer un acuerdo con el empresariado peruano. Yo creo que va a pasar algo similar en el caso de México cuando llegue Manuel López Obrador a la presidencia, si es que es el caso, que tendrá que acercarse a los industriales y a los empresarios mexicanos y pactar un acuerdo para gobernar el país. También lo que demuestra en el caso del empresariado mexicano es que hay una desesperación porque probablemente muchas de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador no reflejan los intereses que tienen los mexicanos, los empresarios mexicanos. Estaba viendo que no solamente es el caso de este empresario que tú has aludido, sino también está el caso de Germán Larrea, que es un industrial muy importante, es el presidente del directorio de la minera más grande del Grupo de México, en Ciudad de México, que tiene una fortuna, según Forbes, de 14,000 millones de dólares. Sí. Hemos visto que ha sido un poco el caso de varios empresarios mexicanos que en los últimos días y semanas han mostrado su rechazo a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que en este caso lo que llama también mucho la atención es, como señalaba el artículo del País, el silencio que han tenido los empresarios mexicanos durante mucho tiempo frente a una serie de cosas que han ocurrido en México: la impunidad, la inseguridad, los asesinatos, la falta de claridad para conocer dónde están los estudiantes mexicanos asesinados. El empresariado sale ahora para mostrarse en desacuerdo a las posturas o a la política de Andrés Manuel López Obrador, pero nunca dijo nada, como señala el diario El País, durante los últimos años, no solamente del gobierno de Enrique Peña Nieto, sino los anteriores gobernantes. Así que, por un lado, es cierto que ellos tienen cierto recelo, preocupación por lo que pueda significar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, también llama la atención que no dijeron nada antes respecto a otros hechos en los que debieron pronunciarse. Para rematar, en este sondeo de Reforma, el 64% de las personas consultadas dicen que la situación económica en la que viven es peor que la que tenían antes. Sí, eso es muy interesante porque esta encuesta muestra también que al mismo tiempo que López Obrador es lo que puede ganar, tiene más votos, también es lo que más tiene rejección, o sea, la gente no le gusta. Este hecho de los empresarios puede ampliar la división del país. Creo que López Obrador va a ganar y va a tener un país muy dividido para gobernar. Pero lo que los empresarios están haciendo es tal vez ayudando a López Obrador, porque él consigue con eso poner la imagen de que está luchando contra la mafia del poder, contra todo eso que está ahí, y que es lo que los mexicanos quieren. Los mexicanos quieren un cambio radical y cuando los empresarios hacen eso, dan discurso, dan la oportunidad para que López Obrador mantenga esta narrativa. Pero López Obrador está intentando crear puentes de cierta manera. Al mismo tiempo que dice eso, ayer ha dicho, después lo que se quedó claro de los empresarios, que está en contra de la mafia del poder, ha dicho que no va a gobernar con venganza, no va a perseguir a nadie, o sea, está intentando crear. Pero este señales también puede ayudar a otro efecto, porque por más que esté cada vez más claro que ese arroz está cocido, como dice en México, que López Obrador será el presidente, esto puede ayudar para que López Obrador tenga mayoría en el Congreso. Las encuestas muestran que puede tener hasta casi 300 de los 500 diputados o 70 de los 128 senadores. O sea, sería una mayoría muy grande que daría un poder muy fuerte a López Obrador a hacer cambios en México. Pero nada sabe muy bien, López Obrador está intentando mostrarse más aceptable al mercado financiero, pero al mismo tiempo está peleando con los empresarios. Entonces, hay mucha incertidumbre, pero eso es lo que los empresarios están haciendo, ayuda en el discurso, ayuda para que López Obrador tenga más votos, creo. Una breve anotación, un dato interesantísimo de la encuesta de Reforma, además del dato de las preferencias,
es que los mexicanos más educados con grado universitario están votando por López Obrador. No es un fenómeno que únicamente cruza los estratos más bajos socioeconómicos en México, sino que más bien está impulsado por una clase media que está harto del tema de la violencia y la corrupción.